Pasajeros en Arcadia y otros cuentos, de O. Henry. Dos caballeros del Día de Acción de Gracias. Hay un día en el año que es nuestro. Hay un día en que todos los norteamericanos, que no se han hecho por su propio esfuerzo, vuelven al hogar para comer bizcochitos salados y asombrarse de lo mucho que parece haberse acercado al Porsche la vieja bomba del agua, antes tan distante. Bendito sea ese día. Nos lo da el presidente Roosevelt. Oímos hablar un poco de los puritanos, pero no podemos recordar quiénes eran. De todos modos, apuesto a que podríamos darle una paliza si intentaran desembarcar de nuevo. Plymouth Rocks. Bueno, eso parece más familiar. Muchos hemos tenido que conformarnos con las gallinas desde que empezó a actuar el Trust del Pavo. Apuesto a que alguien le proporciona desde Washington informes confidenciales sobre esos decretos del Día de Acción de Gracias. La gran ciudad que está al este de los pantanos de Arándano ha convertido el Día de Acción de Gracias en una institución. El último jueves de noviembre es el único día del año en que esa ciudad reconoce la parte de Estados Unidos que existe del otro lado de los ferry boats. Es el único día puramente norteamericano. Sí, un día de fiesta exclusivamente norteamericano. Y ahora iniciemos una narración que probará al lector que, de este lado del océano, tenemos tradiciones que envejecen con una rapidez mucho mayor que las inglesas, gracias a nuestro temperamento dinámico y a nuestro espíritu de empresa. Stuffy Pete se sentó sobre el tercer banco de la derecha, conforme se entra a la Plaza Unión por el este, en el sendero que está enfrente de la fuente. Todos los días de Acción de Gracias, durante 9 años, Pete había ocupado su lugar allí puntualmente a la 1 de la tarde, porque siempre que se sentaba en ese banco, le sucedían cosas propias de Charles Dickens, que le henchían el chaleco sobre el corazón y también del otro lado. Pero ese día, la llegada de Stuffy Pete al lugar de cita anual parecía más bien fruto del hábito que del hambre anual que, como parecen creerlo los filántropos, abruma al pobre con tan prolongados intervalos. En realidad, Pete no tenía hambre. Venía de un banquete que lo había privado de todas sus facultades, salvo las de respirar y andar. Sus ojos parecían dos grosellas descoloridas, sólidamente embutidas en una máscara de arcilla hinchada y untada de salsa. Su aliento brotaba en breves resuellos. Un pliegue de tejido adiposo propio de un senador negaba una línea distinguida al cuello levantado de su chaqueta. Los botones que le habían cosido días antes sobre la ropa, unos bondadosos dedos del Ejército de Salvación, saltaban como palomitas de maíz, esparciéndose por el suelo a su alrededor. Estaba harapiento, con la pechera de la camisa desgarrada, pero la brisa de noviembre, con sus bellos copos de nieve, solo le aportaba una grata frescura, porque Stuffy Pete estaba repleto de calorías producidas por una opípara cena, que comenzara con ostras y acabara con un budín de ciruelas, incluyendo, le pareció a Pete, todo el pavo asado y patatas al horno y mayonesa de ave y pastel de calabazas y helados del mundo. Por eso ahora estaba sentado así, saciado, y contemplaba el mundo con desdén de sobremesa. Aquel festín había sido imprevisto. Pete pasaba junto a una mansión de ladrillo próximo al nacimiento de la Quinta Avenida, donde vivían dos ancianas damas de antigua familia que respetaban las tradiciones. Hasta negaban la existencia de Nueva York y creían que el Día de Acción de Gracias había sido creado solo para Washington Square. Una de sus costumbres era apostar a un criado en la puerta de los fondos, con órdenes de hacer entrar al primer transeúnte hambriento que pasara después del mediodía y brindarle un suculento banquete. Stuffy Pete pasó casualmente por allí cuando iba al parque, y los senescales de esas damas lo capturaron y reafirmaron la costumbre del castillo. Después de haber mirado fijamente hacia adelante durante 10 minutos, Pete deseó un campo visual más variado. Con un tremendo esfuerzo movió lentamente la cabeza hacia la izquierda, luego los ojos se le desencajaron de temor, se quedó sin aliento y los pesados extremos de sus cortas piernas se agitaron e hicieron crujir la grava. El viejo caballero se acercaba por la Cuarta Avenida hacia su banco.
Cada día de acción de gracias, desde hacía 9 años, el viejo caballero venía allí y hallaba a Staffy Pitt en su banco, y trataba de convertir aquello en una tradición. Cada día de acción de gracias, desde hacía 9 años, venía a buscar allí a Staffy, lo llevaba a un restaurante y lo miraba devorar una abundante comida. En Inglaterra hacen esas cosas inconscientemente, pero estamos en un país joven y 9 años no es tan poco tiempo. El viejo caballero era un leal patriota norteamericano y se consideraba un pionero de la tradición de su país. Para llegar a ser pintorescos, debemos seguir haciendo una cosa durante largo tiempo, sin apartarnos nunca de ella. Algo así como recaudar los níqueles semanales del seguro industrial o limpiar las calles. El viejo caballero avanzó bien erguido y majestuoso hacia la institución que estaba creando. En realidad, la alimentación anual de Pitt no tenía carácter nacional como la Carta Magna o la mermelada para el desayuno en Inglaterra, pero era un paso hacia adelante, era casi feudal. Probaba por lo menos que la costumbre también podía existir en Estados Unidos. El viejo caballero era flaco y alto y tenía 60 años. Vestía de negro de pies a cabeza y usaba unos anteojos anticuados que no quieren sostenerse sobre la nariz. Su cabello estaba más canoso y ralo que el año anterior y parecía usar más su grande y nudoso bastón de mango corvo. Cuando su benefactor acreditado se acercó, Staffy resolló y se estremeció como el gordo faldero de una dama cuando un perro callejero lo mira con la pelambre erizada. Sentía tentaciones de volar del lugar, pero ni siquiera la maestría de Santos Dumont lo hubiera podido despegar de su banco. Los esbirros de las dos ancianas habían hecho un buen trabajo. «Buenos días», dijo el viejo caballero. «Me alegra ver que las vicisitudes de otro año le han permitido seguir vagando ileso por este hermoso mundo. Por ese solo regalo de la providencia, podemos recibir con júbilo este día de acción de gracias. Si me acompaña, amigo mío, le ofreceré una comida que pondrá a tono su estado físico con el mental». Esto era lo que decía todas las veces el viejo caballero, cada día de acción de gracias desde hacía 9 años. Sus palabras en sí mismas ya eran casi una institución. Nada podía compararse con ellas, salvo la Declaración de la Independencia. Antes siempre habían sonado a música para los oídos de Staffy, pero ahora miró el rostro del viejo caballero con lágrimas de agonía. La fina nieve crepitaba, casi al caer sobre su dolorosa frente, pero el viejo caballero tiritó un poco y le volvió la espalda al viento. Staffy se había preguntado siempre por qué su interlocutor decía aquel discurso con un tono algo triste. Ignoraba que eso se debía a que ansiaba tener un hijo que fuese su sucesor, un hijo que viniera allí cuando él no estuviera, un hijo que se plantara orgullosamente ante algún futuro Staffy y le dijera: «En memoria de mi padre». Entonces aquello sería una institución. Pero el viejo caballero no tenía parientes. Vivía en habitaciones arrendadas, en una de las derruidas mansiones de piedra arenisca de antiguas familias que se ven en las tranquilas calles situadas al este del parque. En invierno, criaba fucsias en un pequeño invernáculo. En primavera participaba en el desfile de Pascua. En verano vivía en una chacra de las colinas de Nueva Jersey y se sentaba en una butaca de mimbre y hablaba de una mariposa, la Ornithoptera amplicius, que esperaba hallar algún día. En otoño atracaba de comida a Staffy. Esas eran las ocupaciones del viejo caballero. Staffy Pitt lo miró durante medio minuto, nervioso, impotente, compadecido de sí mismo. En los ojos del viejo caballero brillaba el placer de dar. Cada año su semblante se cubría más y más de arrugas, pero su pequeña corbata negra lucía un moño tan gallardo como siempre y su ropa de hilo era fina y blanca, y su bigote cano se rizaba graciosamente en las puntas. Luego Staffy hizo un ruido como el de las arvejas que hierven en una olla. Se proponía hablar, y como el viejo caballero había oído ya esos sonidos 9 veces, dedujo acertadamente que eran la vieja fórmula de aceptación de Staffy. «Gracias, señor. Iré con usted y le quedo muy reconocido. Tengo mucha hambre, señor». El estado comatoso de su hartura no le había impedido comprender a Staffy que él constituía la base de una institución.
Su apetito del Día de Acción de Gracias no era suyo. Pertenecía, según todos los derechos sagrados de la costumbre establecida, ya que no según el verdadero estatuto de las limitaciones, a aquel viejo y bondadoso caballero que se lo había apropiado antes. Es verdad que en Estados Unidos reinaba la libertad, pero para crear una tradición uno tenía que ser un decimal periódico. No todos los héroes lo son de acero y oro. Había allí uno que solo esgrimía armas de hierro y de estaño, mal plateadas. El viejo caballero condujo a su protegido anual hacia el sur, al restaurante y a la mesa donde siempre se realizaba el banquete. Los reconocieron. Ahí viene el viejo que siempre trae a cenar al mismo vagabundo el Día de Acción de Gracias, dijo un camarero. El viejo caballero se sentó del otro lado de la mesa, mirando con aire radiante a su piedra angular de una futura tradición antigua. Los camareros acumularon sobre la mesa viandas propias de un festín, y Staffy, con un suspiro que ellos creyeron señal de hambre, levantó el cuchillo y el tenedor y se ganó una corona de imperecedero laurel. Nunca se abrió paso entre las filas adversarias un héroe más valiente. El pavo, las costillas de cerdo, las sopas, las hortalizas, los pasteles, todo desaparecía ante él apenas se lo servían. Como estaba repleto casi al máximo al entrar al restaurante, el olor de la comida casi le había hecho perder su honor de caballero, pero se repuso como un auténtico hidalgo. Veía la filantrópica dicha que irradiaba el semblante del viejo caballero, un aire más feliz que el que le causaron nunca las fucsias y la ornitóptera amplicius, y no tenía valor para verlas desvanecerse. Al cabo de una hora, Staffy se realiñó vencedor. «Muchas gracias, señor», dijo resoplando como una cañería de vapor con pérdidas. «Muchas gracias por esta sana comida». Luego se levantó pesadamente, con los ojos vidriosos, y se encaminó hacia la cocina. Un camarero lo hizo girar como un trompo y le indicó la puerta. El viejo caballero contó cuidadosamente $1.30 en monedas de plata y dejó 3 monedas para el camarero. Se separaron como todos los años en la puerta. El viejo caballero se dirigió al sur, Staffy al norte. Al doblar la primera esquina, Staffy se volvió y permaneció inmóvil durante 1 minuto. Luego pareció hincharse bajo sus harapos, como se hincha un búho bajo su plumaje, y se desplomó sobre la acera, como un caballo fulminado por la insolación. Cuando llegó la ambulancia, el joven médico y el conductor blasfemaron en voz baja contra el peso de Staffy. El paciente no olía a whisky como para justificar su traslado a un camión policial. Por lo tanto, Staffy y sus 2 cenas fueron a parar al hospital. Allí lo pusieron sobre una cama y comenzaron a examinarlo en busca de enfermedades extrañas, con la esperanza de descubrir con sus instrumentos algún problema por casualidad. Y 1 hora después, otra ambulancia trajo al viejo caballero y lo dejaron sobre otra cama y hablaron de apendicitis porque parecía persona de recursos. Poco después, uno de los jóvenes médicos se encontró con una de las jóvenes enfermeras cuyos ojos le gustaban y se detuvo a conversar con ella sobre los casos clínicos. ¿Quién hubiera creído que ese viejo y simpático caballero que está ahí se moría virtualmente de hambre?, dijo. Supongo que se trata de una familia antigua y orgullosa. Me dijo que no había probado bocado desde hacía 3 días. Fin del cuento 2 caballeros del Día de Acción de Gracias, de O. Henry, de The Trimmed Lamp, 1907.